sobre este tema de que el Senado votó sin haber leído la proposición, que es el motivo por el cual el gobierno tiene hoy la novedosa teoría de que puede emitir la consulta popular vía decreto, que me parece que sería saltarse al Congreso, sería ignorar decisiones judiciales, sería convertirse en árbitro de decisiones judiciales que pueden ser cuestionables. Felipe, si el presidente Petro cree que hay una disputa sobre algo que aprobó el Senado, pues debería presentar una demanda, ¿no es verdad? Es lo que pasa usualmente en un Estado de Derecho. Y no sí, decir que pero al eso tiempo... no es prioridad para el gobierno, el cumplimiento del Estado de Derecho, eso no está claro que no le interesa y que no lo piensa hacer. Hoy estamos, Felipe, ante una ruptura, porque el presidente Petro dice que el Senado no tomó una decisión que sí tomó en realidad. No ha hablado, y lo tengo en la línea, el doctor Diego González, que es el secretario general del Senado, que fue el hombre que estaba dirigiendo la sesión parlamentaria de hoy hace 2 semanas, cuando se hundió la consulta popular. La votación fue 49-47. Es el hombre del papelito amarillo y es el hombre de quien ha hablado el presidente Petro en estas últimas horas, porque dice que el Senado, por culpa de un error procedimental, no leyó lo que estaba votando. Al que casi le pega el ministro Armando Benedetti, ¿usted recuerda? Sí, señor. Doctor Diego González, buenos días. Muy buenos días, gracias doctor Néstor, y gracias a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Pues doctor González, primero gracias por aceptar esta entrevista. Quiero preguntarle, ¿por qué usted no leyó la proposición? Este es el argumento del gobierno, se lo pregunto. ¿Por qué no leyó una proposición diciéndole al Senado qué era lo que estaba votando en ese momento, doctor González? Bueno, lo primero que tengo que señalar es que usted me permita primero hacer una claridad y después contextualizar. La claridad es que quien dirige los debates es el presidente de la corporación. El secretario simplemente es el notario que da fe pública de que todos los procedimientos sean acorde a la Constitución y la ley. Y el contexto es el siguiente. El contexto es que la solicitud que presenta el presidente de la República con todas las firmas de sus ministros sobre un concepto favorable al Senado de la República para convocar una consulta popular de carácter nacional fue radicada el 1 de mayo, el jueves festivo, tal vez fue jueves, y el secretario acudió a recibirla e inmediatamente ordenar la publicación como me lo ordena la ley. Quiere decir que se está cumpliendo con este requisito de publicidad, fue publicada en la Gaceta 604, para que se tenga conocimiento no solamente por parte de los senadores que van a estudiar este acto, como pasa con todos los actos o con todos los temas que va a estudiar el Senado y que va a votar, sino que la sociedad en general pueda conocer de qué se trata el asunto. Posterior a esa publicación, el presidente del Senado, quien es, nuevamente le reitero, quien dirige, estableció 2 días de cómo iban a ser las reglas para rápidamente darle trámite a la solicitud de consulta o de concepto. Estableció que el día 13 de mayo se adelantaría toda la deliberación y la discusión sobre esta solicitud, y así se hizo. Participaron por parte del gobierno nacional los señores ministros y tuvieron participación los senadores y senadoras de todas las bancadas en una sesión que duró más o menos aproximadamente 6 horas. Después de esto, el presidente estableció que el día 14 de mayo se adelantaría la votación, y en este orden del día se establecieron solo 2 puntos. Uno, que era la votación del informe sobre la apelación de la reforma laboral, que se votó ese día y se votó aprobando la apelación, que como ustedes lo mismos lo registran, se adelantó ayer la discusión y aprobación del tercer debate, y el segundo punto del orden del día era la votación de la consulta popular. ¿Por qué? Para todo esto, doctor González, todo lo que usted me está diciendo, la convocatoria, la publicación, lo que quiere decir es, los congresistas sí sabían, los senadores, lo que estaban votando. Pues Néstor, perdóneme, pero a mí me queda muy difícil compartir la tesis de que los senadores no tenían conocimiento de lo que se iba a votar. Como le explico, cuando ya el proyecto fue publicado durante 14 días, además el día anterior a la votación fue solamente deliberación sobre ese único punto que era la consulta popular, y el día 14 solo habían 2 puntos. El primero se evacuó, que fue la reforma laboral, y el segundo punto, cuando el presidente le indica al secretario, sírvase leer el siguiente punto del orden del día, allí se anuncia y se dice votación de la consulta popular, bueno, de la solicitud que ha presentado el gobierno nacional
tal como se estableció en las reglas de juego que determinó el presidente, no el secretario, sino el presidente y la mesa. Y allí quiere decir esto que se tiene conocimiento de qué se va a entrar a votar. Doctor en este González, momento. ¿Qué se entra a votar? Anoche el noticiero de Caracol Televisión, yo no sé si usted lo vio, repitió la votación del año 2018 cuando se votó la consulta anticorrupción. Eran senadores en ese momento Armando Benedetti y Gustavo Petro, y era secretario general del Senado Gregorio El Hach, ¿cierto? Sí, algo vi en ese medio de comunicación, sí, señor. Y efectivamente votaron la consulta popular de ese momento, la de Claudia López. Anticorrupción. La votaron tal y como se votó en esta oportunidad. ¿Usted tiene algún antecedente? Hay que leer todas las preguntas. Cuando se votó, por ejemplo, el plebiscito de Uribe en el año 2003, ¿se leyeron las 13 preguntas en ese momento? Pues es que miren, Néstor, es que lo primero que hay que precisar es que la solicitud del concepto no es un per se, es un proyecto de ley. Luego, la dinámica de votación y de trámite que se le da en el Senado es muy diferente, o es más bien la que establezca el presidente de acuerdo con las normas y con las garantías. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, por ejemplo, tampoco la consulta, los senadores no tienen facultad de modificar las preguntas, no tienen facultad de eliminar preguntas. Lo que se analiza es el texto en su contexto general, y además el texto trae una solicitud. Y la solicitud del presidente en la parte final del texto es que se emita un concepto favorable. Cuando usted pone a consideración todo el texto, ¿qué está usted votando? Se entiende que usted está votando, si vota por el sí, le está concediendo el concepto favorable al gobierno, y si vota por el no, está negando ese concepto que es la solicitud inmersa dentro del documento. Entonces, el presidente estableció, el presidente, sí, digamos, si usted me dice, yo tengo que defender exclusivamente el trámite y la transparencia del proceso y del trámite, y es que se cumplió con el requisito de publicidad. Se anunció además, porque el día 13 se anunció que el día 14 se iba a votar, y si usted le quiere dar un trámite de proyecto de ley, pues también usted puede ver que cuando establece la ley quinta, que no es necesario leer las ponencias, a menos que alguien lo determine que sea necesario, algún senador o alguien puede votarse, porque ya se ha surtido un requisito que es el de publicidad. Quiere decir la responsabilidad de cada senador de conocer los asuntos con anterioridad que se van a votar, de leerlos y de estar preparado para conocer el sentido de su voto. ¿Esta convocatoria a la consulta popular es una proposición del gobierno del presidente Gustavo Petro al Senado de la República? No es una proposición, es una solicitud. Recuerde que es que... ¿Y eso qué diferencia hace? ¿Por qué es diferente en términos legales una proposición a una solicitud? Pues porque la solicitud tiene que ser, la proposición tiene que ser una proposición expresa que presenta algún senador. Es decir, no quiere decir que si un senador en ese debate hubiese presentado una proposición que dijera, por ejemplo, apruébese la solicitud de concepto favorable del Senado, presentada por el presidente de la República y sus ministros, no quiere decir que esa proposición no pudiese votarse, también se podía votar. Pero lo que le quiero decir es que la dinámica de esto, que es un mecanismo de participación ciudadana en un proyecto de ley, un mecanismo de participación ciudadana que exige una concurrencia entre la rama ejecutiva y la rama legislativa, que la rama legislativa emitió un concepto favorable, pero solamente el Senado de la República. Esto no es un proyecto de ley, sino es una solicitud de concepto favorable. No se llevan 4 debates, no se designa un ponente, no se rinde una ponencia, no se surte una sanción presidencial, es simplemente un acto que hace el Senado de la República en virtud de un mandato constitucional que está contenido en el artículo 104 y también en 2 leyes que son muy importantes, que por demás son estatutarias, que son la ley 134 del 94 y la 1757 de 2015, que establecen todo el procedimiento y que además señalan que se requiere un concepto previo y un concepto favorable del Senado para que el gobierno nacional pueda convocar por decreto una consulta. Sobre eso hay mucha discusión, doctor González, porque el presidente Petro, el gobierno nacional están en la teoría de que según la ley, si el Senado no se pronuncia, quedan habilitados ellos para convocar vía decreto la consulta. ¿Eso es cierto? Mire, yo estoy de acuerdo con el presidente en eso. Yo siempre lo sostuve así, al igual que cuando me preguntaron las diferentes bancadas si la mayoría para votar era una mayoría simple o una mayoría absoluta. Yo señalé que era una mayoría simple por el mismo argumento que le estoy dando hoy, porque es un concepto. La diferencia aquí es que el Senado sí se pronunció. El Senado votó esta solicitud de consulta y el resultado se certificó por parte de este secretario. Fueron 47 votos por el sí
y 49 votos por el no. Es decir, aquí el Senado de la República se pronunció negando esta solicitud de consulta. Sí, cuando el presidente Petro, doctor González, dice que no hay concepto previo, ¿a qué se refiere? Que no hay concepto previo, yo no lo he escuchado. Lo que sí es... No, lo ha dicho, lo ha escrito una y otra vez en Twitter. Bueno, discúlpeme, tal vez se refiere concepto previo del Senado. Tal vez, tal vez se refiere a esto que se manifiesta en la ley 1757, que se dice que se convocará por decreto con posterioridad a los 3 meses o 4 meses del concepto favorable por parte del Senado o vencido el plazo para que lo hiciere. Es decir, si se vence el plazo para que el Senado se pronuncie, es decir, los 30 días, y no se pronuncia, se podría interpretar, por algunos juristas lo han interpretado como un silencio administrativo que daría la viabilidad. Pero le reitero, en este caso, el Senado ya se pronunció el 14 de mayo, adelantó una discusión el 13 de mayo, votó el 14 de mayo y hay unos resultados certificados. ¿Esos resultados en qué se convirtieron, doctor González? ¿Legalmente eso qué es? ¿Es un acto administrativo? ¿Esto cómo tiene vida legal? Ese resultado, de acuerdo con la jurisprudencia colombiana, hace tránsito a cosa juzgada legislativa, es decir, a un acto que ya se surtió en el Senado de la República, que ya se adelantó y que ya tiene certificación de resultado. ¿Hay un documento con eso, una certificación de ese resultado? Sí, por supuesto. A mí, ¿Dónde está ese documento? Algún medio de comunicación me pidió ese certificado, yo lo emití. Posteriormente también se registró en los medios de comunicación y el día de ayer, por solicitud del presidente del Senado, porque hay una solicitud que hizo el ministro del Interior de que se votara esta consulta de la que estamos hablando, porque cabe aclarar que además de esta consulta se radicó otra el 19 y otra el día 26 por parte del presidente, y ayer certifiqué nuevamente con fecha 27 cómo fue la votación del día 14, cuáles fueron los votos electrónicos, cuáles fueron los votos manuales, cuántos por el sí y cuántos por el no. El acto administrativo que usted emitió, doctor González, como secretario del Senado, ¿hasta este momento ha sido demandado? Que yo tenga conocimiento, no. Sí, ¿y ante quién debería ser demandado? Bueno, pues eso tiene que hacerse ante la rama judicial, en sede judicial, digamos, eso quien determina si... ¿Consejo de Estado? Eso es contencioso administrativo. Eso es Consejo de Estado. Sí. Ese acto administrativo que lo hemos publicado aquí en Blue Radio, ¿ha sido objeto de alguna clase de debate por parte del gobierno? ¿A usted le han dicho algo sobre ese acto administrativo? Bueno, pues digamos que lo que se ha señalado en los medios de comunicación, y también yo salí a aclarar, siempre salgo a aclarar todo lo que tenga que ver con el trámite legislativo. Yo estoy más allá de las posturas políticas, o más bien más acá de las posturas políticas. Yo tengo que velar porque el trámite legislativo sea, como le dije, correcto, transparente, de acuerdo con la Constitución, y por eso no tuve problema en emitirlo, porque es que además todo está en los videos, todo está grabado. Digamos que cuando se hace algún tipo de fraude, como han señalado en algunas instancias, pues eso se hace a escondidas. Digamos que nosotros lo que hicimos fue un acto transparente de cara al país y de cara a toda la plenaria del Senado. Sí, doctor González, el presidente Gustavo Petro plantea como única vía corregir este vicio que dice él, o lo llama de esa manera, repetir la votación, reabrir la votación. ¿Eso es posible? Mire, yo considero que esa no es una determinación que tome primero que todo el secretario, y segundo, yo ya procedí, es decir, de acuerdo con el resultado de esa elección ya se procedió. Eso ya es, como le digo, cosa juzgada legislativa, y tendría que ser en sede judicial donde se determine si se reabre o no se reabre, o si el acto fue nulo, si tiene vicios de trámite, vicios de procedimiento, si tiene vicios subsanables, porque además hay vicios que son subsanables, pero no le corresponde ni siquiera al Senado o al Congreso determinarlo, le corresponde a los jueces. Es decir, si el gobierno hubiera demandado, el Consejo de Estado tendría que determinar eventualmente si ordena o no repetir la votación. Exactamente, en sede judicial. Claro, no es el Congreso el que diga si se repite o no se repite. Sí, es que todo lo que está pasando es muy raro, porque el gobierno dice, hubo una irregularidad, la doy por hecha, ejerce de árbitro y pide repetir la votación. Doctor González, secretario general del Senado de Colombia, le agradezco estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Con